Tu hermano es propietario de una casa, brindó mi padre. Mientras los aplausos de la familia resonaban en el salón. Aquella misma mañana. Mi padrastro me había estampado contra la puerta del garaje. Un secreto que nadie conocía en medio de aquella celebración. Ellos reían de la hija que todavía alquilaba. Completamente ajenos a la verdad. Las llaves que guardaba en el bolsillo no abrían la cerradura de un piso cualquiera. Controlaban el interruptor maestro de toda la corporación. Y yo estaba a punto de accionarlo. Me llamo Marina Velasco. Esta noche cumplo 32 años y estoy sentada a una mesa hecha de madera noble traída de los bosques del norte. Son las 7:12 de la tarde de un viernes. La luz del salón de mi padre en Pozuelo de Alarcón tiene el color de la miel vieja. Espesa y dorada. Que se refleja en la larga mesa de nogal y la hace brillar. Es el tipo de iluminación cara y estudiada que busca que todo el mundo parezca más cálido. Más amable. Más unido de lo que realmente es. El aire olía a romero asado y a una vela de vainilla que me estaba dando dolor de cabeza. Una fortaleza de paz doméstica. Mi padre, Pedro Romero, levantó su copa de vino. El cristal atrapó la luz mielada y la descompuso en docenas de fragmentos afilados sobre el mantel blanco. Su cara estaba enrojecida por un orgullo a la vez sincero y teatral. Él vivía para esos momentos. Para esas declaraciones de éxito familiar. Era un hombre que medía su vida por los logros anunciados de sus hijos. Un brindis. Tronó su voz llenando el silencio cuidadosamente cultivado. Por Javier. Desde esta tarde. Tu hermano es propietario de una casa. Miró orgulloso a mi hermanastro. Que estaba sentado frente a mí. Con esa expresión satisfecha y ligeramente avergonzada que había perfeccionado desde niño. Su primera vivienda en Boadilla del Monte. Un precioso chalet adosado con jardín para un perro. El anuncio fue recibido con una ola de alegría fingida. Tíos y tías murmuraron su aprobación. Mi madre, sentada junto a su segundo marido, aplaudió suavemente. Un sonido como hojas secas arrastrándose por el pavimento. El aplauso colectivo fue cortés. Practicado. Un ritmo familiar en aquella casa. Yo también uní mis manos al ritual. Aunque el gesto parecía desconectado del resto de mi cuerpo. Sonreí. Era la sonrisa que reservaba para estas ocasiones. Un cuidadoso arreglo de músculos faciales que transmitía apoyo discreto sin entregar ni un gramo de mí misma. El cuello de mi blusa de seda me apretaba y era muy consciente de una pequeña mancha oscura de aceite de máquina que no había conseguido quitar después de un largo día en el laboratorio. Parecía una marca de otro mundo. Un mundo donde las cosas se construían y se rompían. No donde simplemente se anunciaban durante la cena. Fue entonces cuando sentí sus ojos sobre mí. Carlos Arias. Mi padrastro. Director financiero de Sistemas Atlas. Donde yo trabajaba. Donde escribía el código que hacía ganar millones a la empresa. Estaba sentado en la cabecera opuesta a mi padre. Dos pilares de autoridad masculina. Sujetaba la copa por el tallo. Con los dedos perfectamente cuidados. Me miró y su sonrisa era una línea fina. Sin sangre. Y Marina, dijo con esa voz suave y cargada de un calor paternalista que me ponía los dientes largos. Todavía alquilando. Querida. ¿Cuánto tiempo más puede durar eso? La pregunta cayó en el centro de la mesa como una piedra en un estanque quieto. Las ondas de la conversación se detuvieron. Todas las miradas se volvieron hacia mí. No era una pregunta sincera. Era una exhibición pública de mis supuestas insuficiencias. Javier es propietario. Marina alquila. Javier construye patrimonio. Marina tira el dinero. Javier es un hombre.
Marina todavía estar encontrándose a sí misma. El aroma a vainilla de la vela se volvió asfixiante. Mantuve la sonrisa educada fija en la cara. Una máscara de indiferencia serena. Por dentro, la escena de aquella mañana se reproducía con una claridad helada. El garaje de la casa de mi madre olía a hormigón húmedo, gasolina y abandono. El aire era frío. Un contraste brutal con el calor empalagoso del salón. Carlos me había acorralado allí. Yo había ido a dejar unos viejos expedientes para mi madre. Un recado sencillo. Él estaba esperando. No gritó. Carlos era demasiado listo para eso. Su violencia era silenciosa. Procedimental. Me empujó contra la puerta metálica ondulada. El metal estaba helado contra mi espalda. Las ranuras se me clavaban en la columna a través de la fina blusa. Su cara estaba demasiado cerca. Su aliento olía a café y a algo agrio. Escúchame muy bien, susurró. Una voz baja más amenazante que cualquier grito. Apoyó una mano plana contra la pared junto a mi cabeza. Una demostración casual de encierro. El proyecto Ledger Loom sigue adelante. El consejo está encantado. Javier va a entrar a supervisar la fase de despliegue. Yo permanecí callada, con la mirada fija en una telaraña polvorienta del rincón. No vas a ponérmelo difícil, continuó, bajando aún más la voz. Firmarás la transición y no levantarás ninguna de tus objeciones habituales sobre protocolos o créditos. ¿Entendido? No te pongas en el camino de un hombre cuando está trabajando. Para enfatizarlo, me dio un empujón corto y seco. No un puñetazo. No un golpe que dejara marca visible. Solo un empujón duro y definitivo que me quitó el aire de los pulmones y me estrelló la espalda contra el acero implacable. Mi cabeza se echó hacia atrás y el clan metálico resonó en el espacio reducido. Mi mano rozó el tirador al tambalearme. Un dolor agudo y punzante. Me sostuvo la mirada un segundo más. Los ojos planos y sin emoción. Antes de darse la vuelta y marcharse. Dejándome sola en la penumbra fría. De vuelta a la mesa. Bajé la mirada de su cara y miré mis propias manos. Reposando en mi regazo. Una fina línea roja. Ya empezando a formar costra. Marcaba el cutis de mi dedo índice, una herida minúscula e insignificante. El registro físico de una transacción que nadie más había presenciado. Y eso me hizo pensar. Con una oleada de calma eléctrica y fría. En el objeto que guardaba en el compartimento con cremallera de mi cartera. No era una tarjeta de crédito ni el carnet de conducir. Era una llave de seguridad USB. Pequeña. Negra y densa de poder criptográfico. Parecía nada. Era todo. Javier debió de ver algo que parpadeó en mi expresión. Se inclinó sobre la mesa. Su voz era un susurro bajo solo para mí. Marina. Venga. No. Es la noche de papá. Está feliz. Déjalo estar. Déjalo estar. El mantra familiar. Dejar pasar los desaires. Los desprecios. Los robos profesionales silenciosos y las intimidaciones personales. Preservar la paz. Mantener la superficie reluciente de la mesa de nogal. Tomé un sorbo lento del Cabernet. El vino era rico y oscuro. Y lo mantuve un momento en la boca. Dejando que el sabor me cubriera la lengua antes de tragarlo. Forcé el suspiro que subía por mi pecho. Empujándolo muy hondo. Al lugar donde guardaba todas las cosas que no se me permitía decir. Esta noche no. Mi timín tenía que ser tan preciso como el código que escribía. Esta noche era para observar. Para recoger datos.
para dejarles creer que ya habían ganado. Mis dedos rozaron las llaves en el bolsillo. El metal frío era una presencia sólida y reconfortante. Entre las formas familiares de la llave del piso y la del buzón había una pequeña placa metálica rectangular. Era más pesada que las demás. Los bordes limpios y afilados. Grabadas en tipografía sans serif limpia había 2 líneas de texto, puerto 9. Era mi broma privada. Mi declaración silenciosa. Ellos veían a una hija. A una hermana. A una inquilina. A una subordinada. Veían a una mujer difícil que no conocía su lugar. Veían un engranaje en su máquina. No tenían ni idea de que yo era quien tenía la llave maestra. Levanté los ojos para encontrar los de mi hermano y dejé que mi sonrisa educada regresara. Ya no parecía una máscara, sino un arma. Una promesa silenciosa. Levanté mi copa. La luz mielada brillando en el borde. Repitiendo el gesto anterior de mi padre. Enhorabuena por la nueva casa. Javier, dije. Y mi voz fue perfectamente neutra. Perfectamente tranquila. Una voz que no entregaba nada. Una voz que guardaba sus palabras reales para más tarde. El trayecto de vuelta a mi piso en Chamberí fue un silencioso ejercicio de 20 minutos para descomprimirme. Las luces de la ciudad se difuminaban en el parabrisas mojado por la lluvia. Un contraste brutal con el brillo mielado de la casa de mi padre. En su mundo, todas las superficies estaban pulidas. En el mío, el mundo era un borrón de luz refractada y asfalto húmedo. La familia perfecta. Di vueltas a la frase en mi mente. La ironía era tan amarga que casi tenía sabor. Nuestra familia se volvió perfecta el día que Carlos Arias cruzó la puerta. Fue 6 años después de que mi padre se marchara y mi madre se hubiera vuelto frágil de tanto sostenerlo todo sola. Entonces llegó Carlos con sus trajes caros. Su apretón de manos seguro y su cartera de inversiones sensatas. Lo presentaron a Javier y a mí no como un nuevo interés romántico, sino como una solución. Un pilar. Lo llamó mi madre con los ojos brillantes de alivio. Era estabilidad. Era seguridad. Era el fin de su lucha. Para todos los demás era un regalo del cielo. Mi padre. Sorprendentemente. Lo aprobó. El hombre tiene disciplina, decía Pedro asintiendo con admiración después de hablar con Carlos sobre el mercado o reestructuraciones corporativas. Será una buena influencia. Yo lo veía de otra manera. Lo que ellos llamaban disciplina. Yo lo reconocí al instante como control. Estaba en cómo reorganizó la cocina de mi madre. Reemplazando sus tazas desparejadas por un juego uniforme de 12. Estaba en cómo desviaba las conversaciones de temas que consideraba improductivos. Estaba en cómo su mirada se posaba en ti, una evaluación silenciosa y constante. No se estaba uniendo a nuestra familia. La estaba adquiriendo. Su primera gran adquisición fue mi hermano. Javier tenía 19 años. Flotando en una carrera de letras sin pasión. Carlos vio la oportunidad. El chico necesita dirección, anunció un domingo en la cena. Como si Javier no estuviera sentado allí mismo. Una semana después. Javier era becario de verano en Sistemas Atlas. Mi empresa. Yo llevaba 3 años allí. Subiendo desde programador a junior. Pasando noches y fines de semana depurando sistemas antiguos y construyendo nuevos frameworks desde cero. Me había ganado mi sitio con líneas de código. Con lógica. Con puro esfuerzo terco. A Javier le dieron una tarjeta de acceso porque tenía el apellido correcto en el nuevo árbol genealógico no oficial. Carlos lo paseó por la oficina aquel primer día. Un padre orgulloso exhibiendo a su heredero. Presentándolo a directivos que apenas habían aprendido mi nombre.
Yo miraba desde mi cubículo. El zumbido tranquilo de mi estación de trabajo contrastando con las risas fuertes y seguras que venían del pasillo. Ese fue el día en que se escribió oficialmente la narrativa. Los roles quedaron grabados en piedra. Javier era el joven prometedor. El futuro líder. El que entendía el mundo de los negocios. Yo era la chica de tecnología. Un activo útil aunque excéntrico. Cuando discutía con un jefe de proyecto sobre un plazo imposible. No era pragmática. Era temperamental. Cuando señalaba un fallo de seguridad fundamental en un plan que proponía Carlos. No era diligente. Era conflictiva. Las etiquetas se pegaron porque eran cómodas. Me explicaban. Facilitaban ignorarme. Ahora Javier es propietario de una casa. La validación definitiva en su mundo. Una manifestación física del éxito. Yo soy la inquilina. Un estatus que implica transitoriedad. Falta de compromiso. Fracaso a la hora de echar raíces. Celebran su hipoteca. Cuestionan mi alquiler. La dinámica nunca fue más clara que en las fiestas. La Navidad en casa de mi madre y Carlos era una clase magistral de su marca de orden patriarcal. Después de la comida, los hombres se retiraban al salón. Carlos abría una botella de whisky añejo que había guardado para una ocasión especial. Servía un vaso para mi padre. Uno para Javier. Uno para sí mismo y para cualquier otro pariente masculino considerado digno. Hablaban de mercados, política y fútbol. Luego se volvía hacia mí. No con un vaso, sino con un papel perfectamente doblado. Marina. Querida, decía con voz llena de calor fingido. Tu madre está agotada. ¿Podrías ser un sol y ocuparte de esto? Siempre era una lista. Recoger la mesa. Cargar el lavavajillas. Guardar las sobras, una lista de tareas. Un refuerzo silencioso y sistemático de mi lugar. Yo no formaba parte de la conversación. Formaba parte del personal. Durante los primeros años luché. Discutía. Montaba escenas. Siempre terminaba con mi madre suplicándome en la cocina. Las manos temblando. Por favor. Marina. Solo por hoy. No lo hagas difícil. Entonces entendí que discutir era perder energía. Era la parte esperada de mi programación temperamental. Cambié de estrategia. Dejé de responder. Aprendí a callar y empecé a recopilar. Mi trabajo se convirtió en mi refugio y en mi arsenal. Traté a nuestra familia y, por extensión, a la empresa como un sistema cerrado. Empecé a registrar los datos. Un correo de Carlos a Recursos Humanos sugiriendo que mi evaluación de rendimiento se recalibrara para reflejar mi estilo de comunicación abrasivo. Enviado convenientemente el día después de que yo identificara un error costoso en sus proyecciones trimestrales. Un mensaje de Javier: limítate a seguir la nueva estructura del proyecto. Carlos sabe lo que hace. Es por el bien de la empresa. Una cadena de mensajes en el chat donde un jefe de proyecto se atribuía el mérito de una solución que yo había propuesto una semana antes. Una solución que él había descartado como inviable. Cada desaire. Cada desprecio. Cada idea robada se convirtió en un punto de datos. Los archivaba. Los cifraba. Los respaldaba en un servidor al que solo yo podía acceder. Mi madre, en su deseo de evitar conflictos, había elegido la paz. Respetaba su elección. Pero no podía hacer la mía. Yo elegí pruebas. El retrato familiar cuelga sobre la chimenea de su casa. Todos sonríen. Carlos tiene la mano en el hombro de mi madre. Un gesto de posesión.
Javier está alto y seguro. Yo estoy al borde. Con la sonrisa un poco demasiado tensa. La imagen de una familia modelo. Ellos posaron delante de la cámara perfeccionando sus posturas. Yo pasé mi tiempo detrás de los servidores. Perfeccionando mi arquitectura. Los pasillos fríos y zumbantes del centro de datos se convirtieron en mi santuario. La lógica estructurada de la máquina era un consuelo. Un contraste directo con las reglas desordenadas y no dichas de mi familia. Los servidores no mentían. Ejecutaban órdenes. Guardaban registros. Mantenían un registro perfecto. Ya no buscaba su aprobación. Ya no buscaba reconocimiento por mi trabajo. Querer su validación era jugar su juego. Un juego amañado desde el principio. Decidí construir el mío propio. No estaba preparando un argumento. Estaba preparando un interruptor. Una acción decisiva única que haría que todas sus opiniones, todas sus etiquetas, resultaran completamente irrelevantes. El interruptor tenía nombre. Estaba enterrado en un documento técnico de 100 páginas para el proyecto Layerloom, la plataforma insignia de software financiero de la empresa. La plataforma que yo diseñé y construí desde cero. Era un único párrafo en la página 73 bajo el epígrafe Apéndice B, Protocolos de seguridad. Era una cláusula que yo había insistido en incluir. Luchando contra una marea de indiferencia legal y directiva. Ellos la llamaron innecesariamente compleja. Paranoica. Una solución buscando un problema. Yo la llamé no negociable. Y porque me veían solo como la chica técnica temperamental. Porque creían que mis preocupaciones nacían del melodrama más que de la previsión. Y porque Carlos era demasiado arrogante para leer la letra pequeña de un documento que consideraba por debajo de él. La firmaron. Se llamaba cláusula de custodia de la clave. Y era lo más hermoso que yo había escrito jamás. El fin de semana fue un vacío. 2 días silenciosos en los que revisé mis registros. Crucé cronologías y sentí la certeza fría y dura de mi camino solidificándose en mis venas. La cena familiar no había sido un evento aislado. Era una declaración. Y yo sabía que el brazo operativo de esa declaración llegaría a mí. No con un estruendo. Sino con un memorándum. El lunes por la mañana llegó gris y húmedo. El reloj del salpicadero de mi coche marcaba las 8:03. Cuando pasé mi tarjeta de acceso por la barrera del aparcamiento del complejo Cuatro Torres. La luz del lector parpadeó en rojo. La pasé otra vez. ¿Rojo? Un pitido estéril acompañó cada fallo. El coche de atrás tocó el claxon. Un toque corto e impaciente. Pulsé el intercomunicador. Mi tarjeta no funciona. Marina Velasco. Número de empleados 7434. Una pausa. Sonido de tecleo. Velasco. M. Sus privilegios de aparcamiento han sido suspendidos. ¿Suspendidos? ¿Por qué? Salió un memorándum el viernes. Estamos optimizando el uso de plazas según las nuevas estratificaciones de rendimiento. Puede usar el aparcamiento de visitantes en la planta -4. Tendrá que pagar la tarifa diaria. Optimizar. Estratificaciones. Era el lenguaje de la guerra corporativa. Un dialecto diseñado para despojar a las acciones hostiles de su intención. Esto no era un ataque. Era una medida de eficiencia. No dije ni una palabra más. Di marcha atrás. Bajé las espirales de hormigón hasta la planta de visitantes y aparqué en una plaza que me costaría 35 euros al día, un pequeño impuesto calculado sobre mi existencia. El siguiente golpe llegó a las 9:15. Mi jefe de departamento. Un hombre llamado David que normalmente evitaba el contacto visual con cualquiera.
Me convocó a su despacho de paredes de cristal. Me indicó que cerrara la puerta. Parecía incómodo. La corbata ligeramente torcida. La mirada fija en un punto justo por encima de mi hombro izquierdo. Marina, empezó aclarando la garganta. Estamos haciendo algunos cambios estructurales. Reasignación de recursos para maximizar la agilidad. Ya sabes cómo va esto. No respondí. Solo esperé. Con efecto inmediato estamos reubicando tu rol. Pasas de puesto de ingeniera a tiempo completo a contrato de consultoría a tiempo parcial. Deslizó una sola hoja sobre su escritorio. No era un contrato. Solo un resumen de condiciones. Mis horas se reducían un 60%. Mis beneficios desaparecían. Mi sueldo pasaba a ser por horas. Que sobre el papel parecía generoso, pero en realidad era un recorte brutal. Esto viene por orden de Carlos. Supongo, dije. Mi voz era plana. Sin la emoción que claramente esperaba. David se estremeció al oír el nombre. Es una decisión estratégica de la oficina del director financiero, recitó. Las palabras sonaban huecas y ensayadas. Te da más flexibilidad. Puedes perseguir otros proyectos. Ya veo, dije. Dejando el papel sobre su mesa. ¿Eso es todo? Pareció aliviado de que no gritara. De que no llorara. De que no interpretara el papel de mujer histérica que ya me habían asignado. Sí. Eso es todo. Recursos Humanos se pondrá en contacto con el papeleo oficial. Volví a mi escritorio. El office abierto de pronto parecía vasto y ajeno. El aire estaba cargado de conocimiento no expresado. Mis compañeros o bien miraban fijamente sus pantallas o encontraban razones urgentes para estar junto a la máquina de café. Sabían que me esperaba un correo. 6 líneas de recursos humanos. Era una obra maestra de pasivo-agresividad corporativa. Asunto: distribución de bonus del tercer trimestre. Tras una revisión de métricas de rendimiento y feedback interdepartamental, se ha decidido suspender el pago de tu bonus del Q3. Esta acción se basa en casos documentados de temperamento no colaborativo y falta de alineación con los valores de empresa. Confiamos en que tomes este feedback en consideración para periodos futuros. Mi bonus. El bonus ligado directamente al lanzamiento adelantado de la beta de Ledger Loom. Un proyecto que yo había arquitectado en solitario. No se mencionaba proceso de apelación. Era una declaración sencilla. Eres conflictiva. Por tanto, no eres digna. Entonces lo vi sentado en mi estación de laboratorio. La que tenía el equipo personalizado. El refrigeración especializada. La triple pantalla por la que había luchado meses para que me aprobaran. Era el sobrino de Carlos. Un recién graduado de empresarial llamado Kyle. Cuya principal habilidad parecía ser llevar zapatillas caras a la oficina. Tenía abierto mi proyecto. Ledger Loom. En la pantalla principal. Estaba haciendo clic sin rumbo por los módulos. Su expresión era de confusión absoluta. Estaba tocando mi obra. Estaba dejando huellas en mi código. La violación era tan profunda. Tan personal. Que sentí un golpe físico. Ni siquiera levantó la vista. Era solo un cuerpo en mi silla. Un sustituto. Un símbolo de mi reemplazo. Mientras estaba allí viendo a ese niño sin cualificación manosear la pieza más compleja de software de la cartera de la empresa. La pequeña cámara de seguridad del pasillo emitió un zumbido apenas audible al girar. Mi mirada subió y... a través de la pared de cristal del centro de operaciones. Vi a un técnico subido a una escalera. Estaba sacando mi placa de nombre del hueco cromado del turno de guardia del fin de semana. Metió una nueva.
Estaba demasiado lejos para leer el nombre. Pero no necesitaba hacerlo. Me estaban borrando sistemáticamente. Mi plaza de aparcamiento. Mi título. Mi bonus. Mi escritorio. Mis responsabilidades, cada pilar de mi identidad profesional estaba siendo desmantelado ladrillo a ladrillo burocrático. Una rabia fría y silenciosa se posó sobre mí. Pero no era la ira caliente y dispersa que ellos esperaban. Era la furia calmada y precisa de una ingeniera que ve un fallo en el sistema. Pensaban que me estaban rompiendo. Solo me estaban dando datos. Me di la vuelta y volví a mi estación. Ignoré las miradas de lástima y los silencios incómodos. Me senté. Me puse los auriculares, bloqueando el ruido de la oficina con el zumbido bajo de una pista de ruido blanco de granja de servidores. Y abrí una ventana de terminal. Mi acceso todavía estaba activo. Habían sido descuidados. No revocarían mis privilegios de sistema principal hasta que el papeleo final estuviera firmado. Me veían como una empleada descontenta. No como una amenaza sistémica. Ese fue su error crítico. Mis dedos volaron sobre el teclado. No estaba robando datos. No estaba plantando un virus. Estaba haciendo mi trabajo. Inicié la compilación final del código fuente de Layerloom. Un proceso que tardaba exactamente 47 minutos. Era la compilación maestra. La que contenía cada característica. Cada parche de seguridad. Cada línea de código que yo había escrito para el proyecto. Incluida la página 73 del documento de especificaciones. Mientras el código se compilaba línea a línea, observé la barra de progreso arrastrarse por la pantalla. Era lo único que importaba en el mundo. El sobrino. El bonus. La plaza de aparcamiento, todo era ruido. Esto era la señal. Cuando la compilación terminó, apareció una sola palabra en el terminal: éxito. Abrí un canal seguro. Mis dedos teclearon el comando final. Una corta cadena de caracteres que parecía galimatías para los no iniciados. Pero yo sabía qué era. Era una firma digital. Un apretón de manos criptográfico. Era el empujón final. Moviendo todo el código compilado, validado y ahora armado de los servidores internos de sistemas Atlas a un repositorio privado cifrado. Un repositorio mantenido por una sociedad instrumental que yo había constituido 18 meses atrás. Un repositorio llamado Puerto 9. La transferencia se completó. Borré los registros. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Javier. Oye. Me he enterado de lo que está pasando. Lo siento mucho. Aquí arriba es complicado. Complicado. La palabra de un cobarde. La palabra de un hombre que se beneficia del sistema pero dice ser víctima de él. Miré su mensaje. La disculpa débil y vacía. No sentí nada. Ni rabia. Ni traición. Solo una tranquila finalidad. Tecleé mi respuesta. Era un solo carácter. Una sola imagen, el emoji de la llave. Lo envié. No necesitaba decir nada más. A las 6:47 de la tarde mi día terminó oficialmente. Otro correo de recursos humanos apareció. Este con una invitación de calendario. El asunto era escalofriantemente neutro: reunión para discutir tu transición. El cuerpo era aún más frío. Por favor. Reúnete conmigo y con David en la sala 4B mañana a las 4 de la tarde para discutir opciones de terminación y devolución de propiedad de la empresa. Opciones de terminación. Como si yo tuviera elección. Me habían despojado de todo y ahora me ofrecían opciones. Pensaban que estaban asestando el golpe final aplastante.
Estaban programando una reunión donde leerían de un guión. Deslizarían un cheque de indemnización miserable sobre la mesa y harían que seguridad me escoltara fuera del edificio. Creían que tenían el control absoluto. Miré la invitación. Una pequeña sonrisa genuina tocó mis labios por primera vez en todo el día. Sus opciones de terminación eran irrelevantes. Mis opciones estaban escritas, compiladas y desplegadas el año pasado. Y la reunión de mañana no sería sobre mi salida. Sería sobre la suya. Su invitación a discutir mis opciones de terminación era una formalidad. Una última pieza de teatro procedimental antes de poder declarar el asunto cerrado. Creían que estaban escribiendo la última página de mi historia en Sistemas Atlas. La ironía era que nunca habían leído siquiera la primera página del contrato que realmente importaba. Habían olvidado la página 73. Durante el desarrollo de Ledger Loom. Cuando la plataforma todavía era un caos de frameworks y ambición. Insistí en una reunión con el departamento legal y un jefe de proyecto senior. Presenté una única cláusula impresa en una sola hoja. La llamé cláusula de custodia de la clave. El abogado de la empresa. Un hombre cuyas gafas estaban perpetuamente apoyadas en la punta de la nariz. La escaneó con aire despectivo. ¿Qué es esto? La clave criptográfica raíz de la licencia de producción debe estar en manos de un agente de custodia externo. La práctica estándar es que la empresa retenga todas las claves maestras. Ledger Loom no es un producto estándar, respondí. Mi voz era tranquila, su integridad es primordial. Un tercero neutral que tenga la autoridad de firma última garantiza que ningún actor interno pueda comprometer la licencia principal sin validación externa. Es una medida de seguridad. ¿Y quién es este? Preguntó tocando el papel. Puerto 9 SL. Una firma registrada especializada en custodia de activos digitales, dije. Lo cual era técnicamente cierto. Yo misma la había registrado a través de un servicio online por unos cientos de euros. Su dirección era un apartado de correos. Su única administradora era yo. Pero ellos no necesitaban saberlo. Para ellos era solo un nombre en un contrato. Un trozo de jerga legal sobre el que yo estaba siendo demasiado quisquillosa. Carlos. Que se había unido tarde a la reunión. Agitó la mano con impaciencia. Si hace felices a los ingenieros. Adelante. Añádelo. Es solo papeleo. Pero no era solo la cláusula principal. Era la subsección. La parte que habían ojeado. La parte que habían descartado como paranoia. Se titulaba Exposición inversa. El lenguaje era seco. Legalista y deliberadamente denso. Pero su función era brutalmente sencilla. Si el custodio principal de la clave, definido en el documento como la arquitecta principal, fuera terminado sin una causa formalmente documentada y legalmente validada, como mala conducta grave o actividad criminal. La licencia de producción de Ledger Loom revertiría automática e inmediatamente a un estado de bloqueo de custodia. El bloqueo duraría exactamente 72 horas. Durante ese tiempo, el software seguiría funcionando en los sistemas de los clientes. Pero no podría recibir ninguna actualización. Parche ni. Lo más crítico. Validar ninguna transacción financiera a gran escala nueva. Quedaría congelado en el tiempo. Un reloj en marcha de parálisis operativa. Para ellos era un hipotético absurdo. Para mí era un interruptor de hombre muerto. Se rieron de la complejidad del propio sistema de claves cuando especifiqué el protocolo de acceso. Marina. Esto es una plataforma financiera. No una instalación de lanzamiento nuclear, bromeó David durante una revisión. Yo había establecido un sistema de autenticación de 3 capas. Una trinidad de seguridad que ellos veían como pura vanidad tecnológica. La primera capa era física, una llave USB que generaba una contraseña de un solo uso.
Era un objeto tangible. Un hardware que debía estar presente para cualquier acción de nivel raíz. La que usaba para que mis diarios estaba en mi llavero. La maestra estaba en mi cartera. La segunda capa era cognitiva, una frase de paso compuesta por dos grupos de palabras distintos y sin relación. No una sola contraseña, sino un diálogo entre el usuario y el sistema. El primer grupo era un verso de un poema que mi abuela solía recitar. El segundo era el número de serie del primer disco duro que tuve. Una parte memoria. Una parte máquina. La tercera capa era ambiental, una segunda llave USB redundante y una copia impresa de los códigos de recuperación sellados en una bolsa antiestática y guardados en una caja de seguridad del Banco Independiente del Norte. Un pequeño banco independiente del centro. El acceso requería mi llave, mi firma y la presencia de un empleado del banco. Esto es un poco excesivo. ¿No crees? Musitó el abogado. Es solo para aparentar. Asentí lentamente, sosteniéndole la mirada. Exacto. Es para aparentar algo. Lo que no dije fue que lo que estaba diseñado para aparentar era una alerta roja en todo el sistema. Su arrogancia fue mi mayor aliada. Veían mi meticulosidad como un rasgo de personalidad, no como una estrategia. Estaban tan seguros de su propia autoridad. La autoridad de títulos y jerarquías, que nunca se molestaron en entender realmente la naturaleza del sistema que intentaban controlar. El mes pasado había subido una actualización menor a los privilegios administrativos del sistema. Venía empaquetada con un parche de seguridad rutinario y nadie miró los detalles. En el registro de Chemix lo etiqueté como optimización de autoridad de firma del CFO. El cambio era sencillo, degradaba el poder de firma de la clave criptográfica del director financiero. La clave de Carlos, que usaba para autorizar despliegues mayores de software. Ya no era una clave maestra. Ahora era una clave secundaria que requería validación del firmante raíz para ejecutar sus órdenes. Él creía que estaba firmando las órdenes. En realidad solo estaba enviando solicitudes. Solicitudes que ahora pasaban silenciosamente por mi clave maestra para la aprobación final invisible. Era un rey que no sabía que su corona era de hojalata. Cada compilación de Ledger Loom. Cada actualización. Cada línea de código que pasaba de una máquina de desarrollador al entorno de producción en vivo tenía que pasar por un punto de control digital. Ese punto de control no solo comprobaba errores. Comprobaba la firma criptográfica del paquete compilado contra la clave maestra en poder de puerto 9SL. El firmante raíz no estaba en los servidores de sistemas Atlas. Estaba en la llave USB de mi cartera. Yo era el único punto de verdad de toda la plataforma. Era la única persona en el planeta que podía generar una nueva clave criptográfica para el sistema. Rotar las credenciales y firmar la nueva compilación sin corromper el checksum. El checksum era la huella dactilar de la plataforma. Si intentaban quitar mi clave por la fuerza. Si intentaban saltarse el protocolo de puerto 9 e introducir la suya propia. La huella cambiaría. Toda la red distribuida de clientes de Ledger Loom detectaría inmediatamente el desajuste y, tal como estaba diseñado, rechazaría la actualización fraudulenta. El sistema lo vería como una toma hostil. Un virus. Y se cerraría para proteger su integridad. Si me despedían. Si me quitaban ilegalmente la custodia de la clave. Ledger Loom no solo dejaría de funcionar. Se encerraría dentro de una bóveda digital de mi propio diseño. Hace unas semanas. Una noche de martes tarde. Cuando la oficina estaba vacía y el único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Hice una prueba. Inicié lo que llamé una rotación suave. Un protocolo de diagnóstico que probaba el disparador de exposición inversa sin activarlo realmente. Ejecuté una simulación de invalidación de mis propias credenciales.
Vi los registros pasar por la pantalla. Un río de texto. Y entonces lo vi. Una sola línea del servidor de puerto 9. Estado, protocolo de bloqueo de custodia armado. Esperando confirmación de disparo. En el pequeño monitor de estado que yo había construido. Un diminuto LED parpadeó una vez. Un verde calmado y constante. El sistema estaba vivo. La trampa estaba puesta. Ahora. Sentada en mi piso silencioso. Las luces de la ciudad, un brillo distante e indiferente. Miré la invitación de la reunión en la pantalla de mi portátil, 4 de la tarde. Ellos habían fijado la hora y el lugar para mi ejecución. No tenían ni idea de que yo era quien sostenía el hacha. La llave estaba en mi cartera. La cláusula estaba en el contrato. El código estaba en el servidor. Todo estaba en su sitio. Una máquina compleja y hermosa de consecuencias esperando una sola orden. Esperando que yo tecleara enviar. Dicen que la venganza se sirve fría. Yo discrepo. La venganza es un expediente meticulosamente compilado. Indexado y presentado sin emoción. El martes no fue un día para sentir. Fue un día para ensamblar. Mi piso. Normalmente un espacio de orden tranquilo. Se transformó en un cuarto de guerra. La única campaña era por la verdad y mis únicas armas eran datos. Primero. El vídeo. La cámara de mi teléfono había estado grabando audio desde mi bolsillo durante el recado en casa de mi madre. Era una costumbre que había desarrollado. No por paranoia. Sino por prudencia. En un mundo de manipulación. Una grabación con marca de tiempo es un ancla a la realidad. El archivo de vídeo en sí no valía nada, una vista oscura y temblorosa de pelusa de bolsillo. Pero la pista de audio. Una vez aislada y amplificada. Era una joya. Pasé 2 horas limpiando la forma de onda. Filtrando el zumbido bajo del motor de la puerta del garaje y el gorjeo lejano de un pájaro. Lo que quedó era débil pero innegable, el clan agudo de mi espalda golpeando el acero. Una inhalación repentina mía y luego la voz de Carlos. Un susurro sibilante despojado de su pulido de sala de juntas, no te pongas en el camino de un hombre cuando está trabajando. Seguido de un comando más suave y más insidioso mientras me agarraba la muñeca para estabilizarme antes de marcharse, no hagas ruido. Exporté el audio limpio y lo incrusté en un archivo de vídeo con marca de tiempo que mostraba solo una pantalla negra y un reloj en marcha. Prueba A. Después. El correo de recursos humanos sobre mi bonus suspendido. El que citaba mi temperamento no colaborativo. No solo lo guardé. Saqué la información completa de cabecera. Todo correo lleva un matasellos digital. Un rastro de metadatos que muestra los servidores exactos por los que pasó y... Más importante. El momento preciso de cada acción. Yo tenía una versión anterior del aviso disciplinario que había sido enviado accidentalmente a otro jefe antes de ser retirado, un descuido torpe de recursos humanos. Tenía una copia porque el otro jefe, que ocasionalmente simpatizaba con mis argumentos técnicos, me la había reenviado con un solo comentario, FYI. El borrador original enviado a las 2:14 del lunes listaba la razón de la suspensión del bonus como métricas de rendimiento no alcanzadas. La versión final. La que llegó a mi bandeja a las 2:32. Había sido editada. La razón ahora era el subjetivo e imposible de refutar, temperamento no colaborativo. Los metadatos mostraban que el documento había sido accedido y modificado por la asistente ejecutiva de Carlos a las 2:25. No solo me habían disciplinado. Habían tallado la justificación. Cambiándola de una mentira que podía refutarse con datos a una calumnia que no. Esto era prueba no de un problema de rendimiento, sino de una conspiración. Prueba B. Luego estaba Javier.
Su mensaje de texto. El final llega exactamente como en el original. Pero con el cierre perfecto, no miré atrás. No había necesidad de secuela. La historia había terminado. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, inundando el pequeño espacio con la luz brillante y sin filtrar del mediodía. Las puertas de cristal del vestíbulo se deslizaron y salí al sol. Al caer mi mano a un lado, se oyó un clic muy pequeño y satisfactorio de las llaves en mi puño. El sonido de una cerradura bien hecha y segura, finalmente encajando en su sitio. Fin.